Y ahora sí les voy a invitar a que vayan por favor a Juan capítulo 18. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. Y vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Y esto es emocionante porque estamos entrando al clímax, al desenlace en el Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar leyendo del verso 1 al verso 11 y después oramos, ¿ok? Capítulo 18, verso 1. Dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa del que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a dejar allí y oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, porque podemos venir a tu presencia, podemos venir, Señor, como una familia, pidiéndote, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Y queremos pedirte para que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos contemplar a través de tu palabra la majestad, la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que todos los que estamos aquí en este día, Señor, podamos ver y reconocer que es Dios, que podamos ver que es el escogido, el enviado del Padre para el perdón de pecados, y que a través de esta palabra, Señor, los que no te conocen, aquellos que no han hecho un compromiso contigo, que puedan encontrarse contigo en este día, y que tú nos transformes a todos los que estamos aquí, Señor, para anhelarte más, para amarte más, para darte gloria con toda nuestra vida, Señor, porque solo tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 18 comienza lo que es la pasión de Jesús. A partir de este capítulo vamos a ver cómo se desarrolla la última etapa en el Evangelio de Juan. Básicamente es el arresto, el juicio, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y es muy interesante porque en el caso de Juan, si tú has leído los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, te vas a dar cuenta que Juan toma un enfoque diferente. Y en este relato de Juan vamos a ver una serie de contrastes que es mi anhelo que podamos captar. Mientras vemos la debilidad humana, mientras vemos la miseria que hay en la condición del hombre, podamos contrastarla con la gloria y la majestad de Jesús. Aún en estos momentos donde pudiéramos pensar que el plan de Dios ha fallado, aún en estos momentos donde pareciera que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es derrotado, es vencido, si abrimos nuestros ojos y disponemos nuestro corazón, vamos a poder ver la gloria de Dios reflejándose aquí. Y vamos a poder ver cómo aún en estos 11 versículos Jesús se muestra en control de todas las cosas. Cómo Juan se ocupa para que veamos a un Jesús triunfante, a un Jesús majestuoso, y no verlo como una víctima,
de los hombres. Y comienza en el versículo 1 diciendo, habiendo dicho Jesús todas estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y el verso 1 nos dice que Jesús, inmediatamente después de que termina no solamente su oración del capítulo 17, sino toda esta despedida que comienza en esa cena desde el capítulo 13. Y Jesús ha estado despidiéndose de sus discípulos, Jesús ha estado hablando con ellos todas las cosas que ellos necesitan saber, porque Jesús sabe que en unas cuantas horas va a ir a la cruz. Y Jesús sabe que van a estar solos. Y Jesús les ha hablado acerca de la importancia de la humildad, del servicio en el capítulo 13, cuando Él se pone la toalla, cuando le lava los pies. Les anuncia que va a ser traicionado por gente íntima, hablando de Judas. Les da un nuevo mandamiento, les dice que deben amarse unos a otros. Anuncia que los que son cercanos a Él, no solamente uno lo va a traicionar, sino que otros van a huir y uno le va a negar 3 veces, hablando de Pedro. Da la promesa de la venida del Espíritu Santo, les dice que no los va a dejar solos y anuncia su victoria. Les dice, yo he vencido al mundo, confíen, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. A pesar de que ustedes tengan aflicciones en el mundo, a pesar de que ustedes sufran en el mundo, confíen porque yo he vencido al mundo. Y luego toma todo el capítulo 17 para orar por ellos. Y en el capítulo 17 Jesús ora para que su muerte sea de gloria para el Padre. Es decir, no solamente quiere glorificarlo con su vida, sino con su muerte. Dice que pueda glorificarte a ti. Ora por sus discípulos para que sean guardados en ese tiempo de prueba, donde Él va a ser tomado prisionero, donde va a ser humillado, y pide que el Padre los guarde. Y ora por ti y por mí, por todos los que van a creer. Y Jesús, al borde de su ejecución, sabiendo que le quedan pocas horas, está pensando en ti y en mí, está pensando en aquellos que vamos a creer, y está orando para que seamos uno. Cuando termina de hablar estas cosas, entonces Jesús sale con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, según los expertos, no era un gran arroyo, era un arroyo más bien pequeño que solamente en épocas de lluvias crecía, pero pasaban a través de ese torrente, de ese pequeño arroyo, y cruzándolo estaba el huerto de Getsemaní. El huerto donde estaba la prensa de olivas, de aceituna, ¿no? Donde hacían aceite. Y dice que pasan con sus discípulos por ese torrente, el torrente de Cedrón. Y hay personas que ven esto de una manera muy significativa, porque durante la Pascua, cuando hacían el sacrificio de los corderos, del templo había una especie de drenaje. Imagínate, sacrificaban miles de corderos durante la fiesta. Cada familia llevaba un cordero para comérselo, y todos tenían que ser sacrificados en Jerusalén y específicamente en el templo. Y dicen que ese drenaje iba y daba al torrente de Cedrón. Era de alguna manera donde se descargaba toda la sangre. Y algunos ven algo muy significativo, que Jesús, poco antes de ser arrestado, cruzara por allí como un recordatorio de ese derramamiento de sangre. Y dice que Jesús va al huerto junto con sus discípulos. Y dice el verso 2 que también Judas. ¿Cuál Judas? Entre los discípulos había varios Judas, pero mira el título: Judas el que le entregaba, Judas el traidor, Judas aquel que pasó mucho tiempo con Jesús, 3 años y medio al lado de Jesús, pero que era aquel que lo iba a entregar. Y dice que este Judas conocía ese lugar, conocía ese huerto, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ahora, es impresionante lo que hace Judas, porque Judas tuvo mucha oportunidad de conocer a Jesús de manera personal. Cuando iban ahí al huerto, pues era tiempo que pasaban juntos. De hecho, Jesús iba al huerto porque era la Pascua,
Y normalmente leemos que cuando Jesús iba a Jerusalén, iba a visitar a su amigo Lázaro, a sus amigos, a María y a Marta, que eran hermanas de Lázaro, que vivían en Betania. Y Betania estaba arriba del huerto de los olivos. Pero como era la Pascua, Jesús no podía ir más allá de la ciudad, porque la Pascua tenían que pasarla en la ciudad de Jerusalén. Si tú estabas en posibilidad de caminar, eras un hombre sano, tú ibas a la ciudad de Jerusalén una vez al año a pasar la Pascua allí. Entonces Jesús va a ese huerto. Judas, el que le va a entregar, conoce ese lugar. ¿Y qué es lo que hace Judas? Dice el verso 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí. ¿A dónde? Al huerto, con linternas y antorchas y con armas. Y quiero que pienses primero en Judas. Y yo decía que esto es un contraste, y te animo para que vayas viendo esto en tu corazón. El contraste entre los hombres, y ve la actitud de cada uno de los hombres que está mencionado en este pasaje, y contrástala con Jesús. Y el primero que vemos aquí es Judas. Judas, alguien que pasó tiempo con el Señor, alguien que escuchó sus enseñanzas, alguien que le vio hacer milagros, alguien que siempre estuvo cuidándolo, no solamente a él, sino a los discípulos, y alguien que a pesar de todo eso lo iba a entregar. Y es algo aterrador pensar que hay personas que pueden estar tanto tiempo tan cerca de Jesús y no amarlo genuinamente. ¿Sí me explico? Judas estuvo allí con él, escuchó sus enseñanzas y parecía que era uno de los 12. Estaba con Jesús mientras predicaba. Dice que traía la bolsa del dinero, ¿no? Y parecía tan preocupado por los pobres, pero en realidad su corazón estaba allí en la bolsa del dinero, no junto al Señor. Y podemos ver que en el hombre existe esa capacidad para, a pesar de estar o de conocer a Dios, acercarse a Dios solamente para encontrar sus objetivos, para encontrar aquellas cosas que él deseaba, que él buscaba. En este caso era el dinero. Judas lo único que quería era sacar provecho de esa cercanía con Jesús, a pesar de que había pasado 3 años y medio con él. Y eso me dice que tengo que vigilar mi corazón. ¿Cuál es la razón por la cual me acerco a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que le sigo? ¿Verdaderamente mi corazón está porque lo veo a Él y Él es mi tesoro? ¿O lo veo porque puedo obtener mi tesoro a través de Él, por medio de Él? Judas es el que entregó, y ese es el apodo que tiene, el que traicionó, el que entregó al Señor. ¿Y qué es lo que hace? Judas, sabemos por el resto de los evangelios, que le habían ofrecido dinero y que por esas 30 monedas él estuvo dispuesto a entregar a Jesús. Así de que Judas va y habla entonces con todos aquellos que estaban conspirando contra Jesús. Y dice allí en el versículo 3 que toma una compañía de soldados. Una compañía de soldados, el término es una cohorte. Una cohorte era típicamente 1000 soldados. Ahora, no está hablando de soldados judíos, está hablando de soldados romanos. Recuerden que Israel estaba bajo dominio de Roma. Entonces, los judíos no tenían un ejército. El ejército era romano, y sobre todo en esta época de fiesta, en la Pascua, se reforzaba la presencia militar de Roma en Jerusalén. De tal forma que dice que fue por una compañía. Ahora, los estudiosos no piensan que fue la compañía completa, los 1000, pero sí piensan que por lo menos eran 200 soldados, de 200 a 600 soldados. Vamos a ser conservadores, 200 soldados para atrapar a Jesús. Va y dice que toma esa compañía, y no solamente la compañía, dice el verso 3 que va por los alguaciles de los principales sacerdotes. Ahora, si ustedes recuerdan, los alguaciles
eran los que estaban en el templo, mantenían el orden en el templo, pero ellos no tenían permitido por Roma llevar espada. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían los garrotes, eran varas, palos, y esas son las armas que tenían. Entonces iba esta compañía de soldados, de 200 a 600 soldados, armados con espadas, tipo, ya saben, así, troyanos, ¿no? El ejército romano era la ley. En ese tiempo Roma era la ley. Entonces eran soldados entrenados, puros SEALs y boinas verdes y etcétera. Eran los soldados que mantenían el orden, y aparte iban los guardias del templo con sus palos. No sé cuántos irían, pero iba otro grupo de guardias del templo. Dice que de los principales sacerdotes y de los fariseos. Ahora, si tú recuerdas un poquito la historia, los fariseos no eran los que estaban a cargo del servicio del templo. Los fariseos eran radicales, nacionalistas, no se mezclaban con el gobierno de Roma. Era algo vergonzoso estar bajo el servicio de Roma. Y los que estaban a cargo del templo eran los saduceos. Y los saduceos y los fariseos normalmente no se llevaban bien, tenían ideas muy distintas. Los saduceos no pensaban, no creían que hubiera resurrección. Ellos decían, aquí está lo bueno, aquí Dios te premia. Y los fariseos lo opuesto, ellos pensaban en la vida venidera, en la rectitud, etcétera. De tal manera que normalmente no eran pues muy amigos. Sin embargo, vemos aquí a romanos, a fariseos y a saduceos conspirando contra Jesús. Y piensa otra vez en lo que te digo, no es esa la condición del hombre, no es esa la condición aún de la gente religiosa, de querer tener un Dios que no se intrometa en tu vida, porque ellos aquí están no solamente conspirando a aquellos que gobiernan, vamos a hablar de la política, sino también los que sirven en el templo, la religión. Entonces tienes políticos, tienes religiosos y tienes traidores, todos conspirando contra el Hijo de Dios. Y piensa en la actualidad, piensa en la perspectiva que la gente tiene de Jesús. Piensa en cómo los hombres ven a Cristo cuando les mencionas que Él es el Hijo de Dios, cuando hablas de que es el único camino para ir al cielo, cuando hablas de que Jesús mismo dijo que no había otra verdad fuera de Él y no había otra forma de llegar al Padre sino solamente por Él. La mayoría de la gente el día de hoy no está de acuerdo con las afirmaciones de Jesús, son muy extremas. Y aquí vemos nuevamente la condición del hombre rebelándose contra Dios. Ahora, es muy interesante que si tú vas al Salmo 2, de alguna manera el salmista expresa la preocupación que tiene Dios de estas cosas. Dice el Salmo 2, verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y mira Dios qué preocupado está en el verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero eso es un poco lo que vemos aquí, y eso es un poco lo que vemos el día de hoy. La gente que dice: ¿para qué quieres a Dios? ¿Para qué la religión? Y esa conspiración, los hombres peleamos tanto por nuestra libertad, y está bien, es un regalo de parte de Dios, pero cuando hablamos de libertad, la gente piensa en hacer lo que le da la gana. Y aquí vemos cómo de alguna manera está el poder político, el poder religioso, y están aquellos incluso que habían estado cerca de Jesús conspirando para decir: ¿sabes qué? Hay que matar a este porque nos estorba. A los políticos, el gobierno de Roma no quería un escándalo. Los religiosos, Jesús les estorbaba porque rompía sus esquemas de autoridad, de manipulación, y les resultaba incómodo. Entonces dicen: ¿sabes qué? Vamos a acabar con él. Y salen, curiosamente, dice, con linternas, antorchas y con armas. Y esto es curioso porque
según la fecha de la Pascua, dicen los expertos que en esos días hay luna llena en Israel y que esas noches son muy, muy brillantes, de tal forma que no necesitas una antorcha durante esas fechas. Pero piensan que debido a que iban por Jesús, esperaban que Jesús corriera a esconderse entre los árboles, entre el arroyo, y va la gente preparada para buscar a Jesús. Y llevan los palos por si oponen resistencia, y están los soldados romanos pues nomás para vigilar que sea una garrotiza ordenada, ¿no? Para que no vaya a haber algún desorden. No querían que hubiera algún disturbio. Entonces llegan allá, y es curioso porque van con las antorchas, van con las lámparas para buscar a aquel que es la luz del mundo, ¿no? Es ironías que Juan pone en evidencia. La luz del mundo dice que vino a alumbrar a todos los hombres, están conspirando para buscarlo, y llevan sus antorchas, sus linternas y sus armas. Ahora, el verso 4 es clave, y a partir de esto quiero que empecemos a ver todo este panorama de un Jesús majestuoso. Dice el capítulo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Y esto yo te diría, subráyalo. Si fuera mi Biblia, yo la subrayara, de hecho la tengo subrayada. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente, aún dentro de la iglesia el día de hoy, piensan que Jesús fue víctima de los hombres. Piensan que Jesús fue tomado desprevenido. Mucha gente que no es cristiana ve una incongruencia en esto y dice: ¿cómo es posible? El relato de los evangelios no es verídico, porque ¿cómo es posible que alguien que hizo bien a la gente, alguien que nunca estuvo haciendo conflictos ni con el gobierno, que cuidaba a la gente, cómo es que la gente lo iba a crucificar? No tiene sentido. Y otras personas dicen: ¿cómo, si era Dios, entonces no hizo algo? Y lo tomaron por sorpresa para llevarlo a la cruz. La Biblia es muy clara. Dice aquí que Jesús sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Juan quiere dejar en claro algo. Juan en todo su evangelio ha presentado a Jesús como ¿qué? Dios. Así comienza. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan en su evangelio quiere que todos entendamos que Jesús es Dios. Por eso en su relato no pone, por ejemplo, la oración en Getsemaní. Sabemos que en este tiempo, antes de que Jesús fuera capturado en el huerto, Jesús oró y estuvo en agonía mientras oraba. ¿Estamos de acuerdo? Juan no lo considera importante para su relato, porque Juan lo que quiere ver y lo que quiere mostrarnos es que Jesús siempre estuvo en control, que Jesús no fue tomado por sorpresa. Por eso tampoco nos habla del beso de Judas cuando lo entrega, porque pone aquí a Jesús adelantándose. Juan quiere que veamos la majestad de Jesús aún en este tiempo de aflicción, aún en este tiempo de aparente derrota, donde va a ser tomado prisionero. Quiere que podamos ver a Jesús majestuoso, porque realmente es majestuoso. Y entonces aquí dice que Jesús sabía todas las cosas que le iban a sobrevenir. Y sabemos que Jesús continuamente hablaba de la hora, de esa hora que iba a llegar donde iba a ser glorificado. Y Juan nos muestra que la hora de la crucifixión no era la hora de la derrota, sino la hora de la exaltación de Cristo, donde iba a mostrarse su gloria. Por eso aquí dice: hey, Jesús sabía lo que iba a pasar. Quiero que pienses esto. Los evangelios nos muestran que los judíos no querían que Jesús muriera en la Pascua. Creo que está en Mateo 26. A ver, déjame ver si fue. Mateo 26 dice
en el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y mira lo que dice Jesús: y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús sabía. 2 días antes les dijo: hey, en 2 días es la Pascua y voy a ser entregado para ir a la cruz. Y mira el verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús dijo: en 2 días viene la Pascua y me van a entregar para ir a la cruz. Y los que están haciendo el complot dicen: lo vamos a agarrar, lo vamos a engañar, lo vamos a matar, pero no en la Pascua, para que no haya alboroto. ¿Y qué sucede? Que Jesús dice a los discípulos: mira, vayan a tal parte, prepárenme por el lugar, porque allí vamos a tener la cena de Pascua. Y está en la cena, y Judas ya ha puesto en su corazón, sabe que lo va a entregar. Y Judas está viendo la ocasión, ya se puso de acuerdo con los conspiradores. Y en la cena Jesús dice: Judas, muévele, ¿no? Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y allí mismo el Señor le dice: aquí está el que me va a traicionar. Y Judas dice: ¿seré yo, maestro? Claro. Y entonces Judas se sabe descubierto. Judas sale a media cena. Ni siquiera se quedó a la oración, ¿no? Se fue. ¿Y qué pasa? Mueve a la gente y dice: ¿sabes qué? Jesús ya sabe. Yo sé que va a ir al huerto. Vamos a agarrarlo ahorita. No hay nadie allá. Contra el plan, contra la voluntad de sus conspiradores, Jesús va a ser crucificado durante la Pascua. ¿Cómo es eso? Porque Jesús sabía todas las cosas. Ahora, digo esto porque estaba leyendo acerca de un movimiento que se llama teología abierta. La teología abierta es una forma de pensar donde personas dicen que Dios no conoce el futuro absolutamente, que hay cosas que Él no conoce del futuro porque son decisiones que los hombres tomamos. Entonces Dios no conoce todas las cosas. Contrario a esa forma de pensar, vemos que aquí Jesús sabía todas las cosas, aún lo que estaba en el corazón de los hombres, aún las decisiones que iban a tomar. Y es muy importante cuando nosotros vemos en el contexto cómo Dios en su plan de manera soberana prepara todas las cosas. Es interesante porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, ya habían intentado matarle, pero no habían dicho: hay que llevarlo a la cruz. ¿Cómo lo habían querido matar? Si tú vas a Juan 8, en el verso 57, está discutiendo con los judíos y le dicen: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Cómo habían querido matarlo? A pedradas. No habían pensado en llevarlo a la cruz. Pero Dios tenía su plan, y Dios, siendo soberano, aún en las conspiraciones en su contra, Dios es glorificado. Y te voy a invitar a que vayas al libro de los Hechos para que veas cómo en el capítulo 4 Juan y Pedro son llevados a prisión por estar predicando el evangelio, y son liberados y se van con el resto de los creyentes para orar juntos. Y en el verso 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios. Qué forma de iniciar la oración, ¿no? Soberano Dios, el Dios que hace lo que le da la gana, el Dios que puede hacer todo lo que Él quiere. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿se acuerdan del Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Puedes ver eso? ¿Fue tomado por sorpresa? No. ¿Hicieron algo que Jesús no esperaba? No. Le dice, todos, gentiles, judíos, todos se juntaron para conspirar contra tu santo Hijo, contra el Cristo, e hicieron todo lo que tu consejo antes había determinado que sucediera. Jesús no fue víctima. Jesús sabía lo que había de suceder. ¿Por qué? Porque así estaba planeado. Porque aún estas personas sin ser cristianas, aún estas personas resistiendo, volviéndose contra Dios, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo aquello que Dios ya había planeado, que su Hijo fuera crucificado. Dios está en control de todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando Jesús fue llevado prisionero, cuando fue tomado prisionero, Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Jesús no era víctima de ninguno de ellos. Si tú vas a Juan capítulo 10, en el verso 17, Jesús dice algo importante. Dice allí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba poniendo su vida voluntariamente porque Jesús tenía el poder para volverla a tomar. No fue víctima. Dios es soberano y Dios sigue siendo soberano el día de hoy. Quizás hubiéramos esperado que Jesús, sabiendo todas las cosas, se hubiera ido a esconder antes de que llegaran. Imagínate ese bandón de gente con antorchas, con lámparas, con armas. Fácilmente los hubieras visto, hubieras escuchado el alboroto. Pero Jesús, en lugar de huir, en lugar de esconderse, ¿qué es lo que hace Jesús? Se adelanta a ellos. Es decir, está con sus discípulos y Jesús entonces avanza hacia ellos y dice, ¿qué andan buscando? ¿A quién buscan? Ahora, ¿se acuerdan cuál fue la primera vez, o más bien, la primera frase que Jesús dijo en el Evangelio de Juan? Dice que lo iban siguiendo algunos discípulos de Juan y Jesús les dijo, ¿qué buscan? Y dice, ¿dónde moras, maestro? Vengan y vean. Jesús se adelanta aquí y hace la pregunta, ¿a quién buscan? Y dice el verso 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Es decir, Judas ya estaba en la bola, ya estaba bien puesto. Sabemos que Judas llegó y le dio su besito y todo. Juan dice, esto no es importante en la imagen que quiero mostrar de Jesús. Dice que Judas, después de besarlo, se fue para acá otra vez, ¿no? Con todos los soldados. Dice que estaba allí con ellos. Y entonces, dice el verso 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, ¿te acuerdas cuántas veces en el libro de Juan, Juan ha dicho yo soy el pan que descendió del cielo? Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús continuamente en el Evangelio de Juan ha sido presentado como el yo soy.
Y ese yo soy nos recuerda el nombre personal de Dios cuando en el capítulo 3 de Éxodo se presenta a Moisés. Moisés le dice, ok, voy para allá con Faraón. ¿Quién le digo que me manda? Dile que yo soy te está enviando. Y yo soy básicamente nos habla del nombre personal de Dios, la manera en que Él se ha revelado. Juan varias ocasiones pone el yo soy acompañado de algún adjetivo, ¿sí? El pan de vida, la luz del mundo, etcétera. Pero aquí solamente está hablando de yo soy. Y cuando Dios habla del yo soy, básicamente lo que está diciendo es yo soy en mí mismo, yo soy el que ha sido. Cuando Jesús dijo que antes de Abraham yo soy, no dijo yo fui, yo soy. Habla de la continuidad, de la eternidad, de la autosuficiencia de Dios. Y ese es el nombre que Dios usa, y eso es lo que nosotros en nuestra Biblia tenemos traducidos como Jehová. Jesús aquí se está atribuyendo la divinidad. Jesús está hablando y está dando un destello de su verdadera identidad. Como lo he dicho antes, se levanta la máscara, ¿no? Está velada su gloria, está cubierta por un cuerpo, por una humanidad, pero Jesús revela su gloria. ¿Cómo lo vemos? En el versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate, ni siquiera eran cristianos, porque quizá hayas escuchado, hayas visto, ¿no? Que alguien, no, que oraron por mí, me caí y todo. Ellos no eran cristianos, eran soldados romanos con toda su armadura y todo el equipo. No sabían ni qué onda, pero cuando Jesús dijo yo soy, cayeron. ¿Por qué? Porque nadie puede estar en pie ante la presencia de Dios. Y lo cantábamos ahorita, es lo que estaba diciendo Adelma en la canción acá, ¿no? ¿Quién va a estar en pie delante del Señor? Cuando tú ves la Biblia, la historia de los profetas o los hombres que tuvieron un encuentro con Dios, normalmente vas a encontrar ese miedo, ese temor al encontrarse con Dios. Tenemos una imagen de Dios muy devaluada en la actualidad. No sé si gracias al cristianismo o qué, pero mucho de la sensación de majestad, de poder de Dios se ha diluido. Y ya lo vemos más como un compa, ¿no? Ah, Dios sí, somos camaradas, él y yo, ¿no? Dios sigue siendo Dios. Y hemos dicho, Dios sigue siendo poderoso y Dios sigue siendo fuego consumidor. Y estos hombres, sin conocerle, simplemente Jesús mostrando quién era, estos hombres caen al suelo. Y tú puedes ver a Ezequiel cuando tiene la revelación de la gloria de Dios, cae como muerto. Cuando tú ves a Isaías que tiene la visión del Señor sentado en el templo, dice, cae como muerto, soy muerto porque he visto al Señor. Y la razón para que estos hombres cayeran, dice un escritor, que simplemente es el misterio tremendo, ¿no? Es el misterio aterrador de la santidad de Dios, de encontrarte con alguien que es perfecto, que es puro. Y es lo que experimentaron estos hombres, y es lo que experimentó incluso Pedro. ¿Se acuerdan en la pesca milagrosa? Cuando Jesús les dice dónde tirar las redes, sacan los pescados, y Pedro dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Cuando te das cuenta que nosotros, como vemos en este pasaje, como seres humanos somos falibles, somos débiles, somos capaces de traicionar, somos capaces de rebelarnos contra Dios. Cuando piensas que nos encontramos con alguien que es santo, que es perfecto, da miedo, es terrible. Y eso lo experimentaron estos hombres allí también. Ahora, otro autor dice que su perfección nos hace miserables. Y él dice, a los seres humanos por naturaleza, no nos gusta estar con gente que sea mejor que nosotros. Si tú eres el que se saca los 9.6 en la clase y llega uno que se saca puros 100,
te incomoda estar junto a Él, ¿sí? Porque es mejor. Si tú eres el que ganaba las carreras siempre ahí en el barrio y llega otro que es más rápido que tú, te sientes mal de que esté alguien mejor que tú. Imagínate que llegue alguien perfecto. No quieres estar allí. Dios es glorioso, nosotros no. Y hay otro autor que dice que en el corazón de todos los hombres está también ese espacio del temor. ¿Cuál es la razón? Dice. ¿Cuál es la razón para que tú vayas y gastes 40 o 50 pesos para ver una película de terror, para que te asusten? ¿Cuál es la razón lógica? Es que me encanta que me asusten, me gusta estar así en el cine, ¿no? ¿Cuál es la lógica? O dice, ¿cuál es la lógica para que alguien se tire del paracaídas? ¡Ah! ¡Qué machín estuvo!, ¿no? Otra vez. ¿Por qué hay ese afecto al temor? Porque tenemos ese espacio para llenarlo con el temor a Dios. Porque Nehemías dice cuando ora que quiere reverenciar el nombre de Dios. Porque hablamos de que la base de la sabiduría es el temor a Dios. Es reconocer su grandeza, su poder, comparado con nuestra debilidad. Y estos hombres aquí, sin ser cristianos, sin saber nada, Jesús les habla y estos hombres caen. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema que todos nosotros. Porque todos ellos serán pecadores también. Porque nosotros, al igual que ellos, desmayamos ante un Dios que es santo. Y Jesús solamente se levanta la máscara, dice yo soy, y entonces estos hombres caen sin entenderlo. Pero aquí queda evidenciado esa necesidad que tenemos todos los hombres. Nadie va a poder estar de pie delante de Dios. Y sabes, la Biblia nos habla en Apocalipsis que va a haber un día donde todos los muertos van a resucitar y vamos a estar ante el trono de Dios para ser juzgados. Y ¿quién puede estar por sí mismo en pie delante del Señor? Ninguna persona. Cuando estos hombres caen a tierra, están mostrando la debilidad, están mostrando el problema que todos los hombres tenemos. Jesús con esta declaración mostró su majestad, Él es Dios. Y los hombres, su respuesta muestra nuestra necesidad. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros nos quedamos cortos para alcanzar la gloria de Dios. Jesús en el verso 7, yo imagino que los soldados se levantaron rápido, ¿no? Qué oso, ¿no? 200 y nos caemos aquí. Se levantan rápido y se ponen en guardia allí. Y Jesús les dice, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y nuevamente podemos ver el corazón de Jesús. Jesús dice, ok, yo soy el que están buscando y me vienen a buscar como terrorista, ¿no? Como agitador. Aquí estoy yo, dejen ir a ellos. Ahora es interesante porque si tú vas a buscar a un criminal, y digo, no estoy inventando nada, si tú por error estás cerca de un criminal cuando llega la policía, te carruchan igual. No, pero es que yo iba pasando y ahorita le dicen, ¿no? Y ahí vas, te llevan, ¿no? Y Jesús aquí dice, oye, ya me tienen a mí, dejen ir a estos. Y curiosamente le hacen caso. No toman a sus discípulos. Y dice allí, en el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Qué importante que la palabra de Dios se cumple. Podemos confiar en que Dios va a cumplir su palabra. Acababa de decirlo unas horas antes y sabes que era importante que se cumpliera la palabra. Ahora, vemos aquí también una imagen. Jesús dice, ok, me buscan a mí, dejen ir a estos, tómenme a mí. Decíamos que Jesús hizo esta proclamación, yo soy, de su divinidad. Se manifestó esa necesidad de los hombres que cayeron y dijeron, ¿sabes qué? Pues no sabemos qué onda, pero cuando Él dijo yo soy, nos caímos.
que es la necesidad de todos los hombres, nos quedamos cortos ante Dios, pero vemos de alguna manera a Jesús tomando el lugar de estos discípulos. Dice, ¿sabes qué? Déjalos ir a ellos, aquí estoy yo. Si me buscan a mí, déjalos a ellos. Que de alguna manera es lo que Dios hizo con el Padre, ¿no? Jesús lo que está diciendo es, ok, Padre, yo muero en la cruz, yo llevo la paga de sus pecados y a ellos tú los ves como justos. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz también. Jesús murió en la cruz para que tú y yo fuéramos considerados justos. Cuando tú vas a 2 de Corintios, al capítulo 5, Jesús, aquí se nos dice que fue tratado como un pecador. En tu Reina Valera vas a encontrar, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok, si tú llevaste el curso de estudio bíblico inductivo, sabes que hay un recurso que se llama metonimia. La metonimia es sustituir o reemplazar una persona, un objeto por otro. No es que Jesús se haya convertido literalmente en pecado, ni que nosotros nos hayamos convertido literalmente en justicia. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, ¿alguien la tiene? ¿Alguien tiene la Nueva Versión Internacional? ¿No? Ok, ahí dice que Jesús fue tratado como pecador, ¿verdad? Chécalo por ahí. Literalmente dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es lo que sucedió en la cruz. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, para que, siendo él tratado como pecador, nosotros ahora, cuando creemos en su sacrificio, seamos tratados como justos delante de Dios. Ni Jesús es pecador, ni nosotros somos justos por naturaleza. Fue una sustitución. Jesús fue tratado como pecador y nosotros somos tratados como justos porque Él pagó por nuestros pecados. Y Jesús aquí dice, ¿sabes qué? Deja ir a los discípulos. Aquí estoy yo. Mira el verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ok. Jesús acaba de abogar para que dejen ir a los discípulos. Tienes a por lo menos 200 soldados romanos entrenados con armamento, que son los que mantienen la Pax Romana en todo el mundo conocido. Tienes aparte a varios beisbolistas ahí con sus bats, ¿no? Están los soldados ahí o los guardias con sus palos. Y a Pedro se le ocurre sacar una daga, un cuchillo grande, para mocharle la oreja al primero que tiene a la mano. Ahora, dicen los expertos que probablemente Pedro era tan diestro con el cuchillo que quiso cortarle la cabeza y le alcanzó a mochar un pedazo de la oreja, ¿no? Y Jesús, ¿te imaginas? Jesús diciendo, mira que me vas a tomar a mí, déjalos a ellos, y de repente Pedro, esto es Esparta, y le corta la oreja. Y Jesús así, Pedro, por favor, vete por acá. Que Jesús interviene, sabemos por otros evangelios que Jesús sana a este hombre, que en los otros evangelios no nos dicen ni quién le corta la oreja, ni quién era esta persona, pero Juan dice, fue Pedro. Se llamaba Malco el otro, ¿no? Para entonces dicen que Pedro ya estaba muerto, no había problema. El asunto es que, esa otra vez, piensa en los hombres. Jesús está hablando aquí de la sustitución, de cómo se tenía que cumplir la palabra, dice Juan, y en eso el discípulo, que siempre la riega, brinca otra vez para equivocarse. Jesús está tratando de que salgan a salvo y brinca nuevamente. Ahora, yo entiendo a veces existe ese celo en nosotros, ¿no? Un celo malentendido, donde a veces queremos dejar bien parado a Dios contra su voluntad, ¿no? Dios no nos pide que hagamos nada, pero nosotros estamos ahí para defender a Dios y para hacer todas las cosas según nosotros para que Él quede bien.
Y eso nuevamente me ilustra mucho cuando veo a Pedro, cómo es nuestra relación con Jesús también. Yo no sé si tú le has mochado la oreja a alguien, pero por lo menos yo sé que en alguna manera has avergonzado al Señor Jesús. Si tú no lo has hecho, yo sí, ¿sí? Y eres mejor que yo entonces. Pero en alguna manera todos hemos fallado al Señor. Pero sabes, Jesús es tan paciente y Jesús está allí para luego resolver la situación. Dice Lucas que el Señor le pega la oreja, no hubo problema, no lo demandó ni nada. Y ahí estaba el Señor. Y quiero que veas esto. Todos tenemos el problema, sabiendo que Cristo es Dios, que Dios es santo, viendo que nosotros somos pecadores, que tenemos la misma debilidad todos los hombres, sean gentiles, sean judíos, y que necesitamos un Salvador. Jesús se entrega por nosotros en la cruz como nuestro sustituto para que nosotros seamos tratados como justos, y la realidad es que aún como discípulos de Jesús seguimos necesitando de su intercesión. Por eso en el capítulo 17 Jesús está orando y dice: Señor, te pido no solamente por Pedro y sus regazones, sino por José Machado y sus regazones, y por todos los que van a estar con José Machado en algún momento. El Señor está intercediendo por nosotros porque sabe la necesidad que tenemos de que Él esté para cuidarnos, para interceder por nosotros, porque esa es nuestra naturaleza. Aún después de conocer a Jesús, seguimos cometiendo errores. Aún después de conocer a Jesús, nos equivocamos. Pero Jesús estaba allí para rescatar a Pedro y a los restos de los discípulos. Ahora, la pregunta sería, ok, Jesús allí los salvó a ellos, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Nosotros no estábamos ahí en los 11. Pero Jesús en el verso 11 le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y aquí Jesús está dando la solución para el problema de todos nosotros también. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me voy a negar a cumplir el propósito del Padre? ¿Voy a dejar de beber la copa que está preparada para mí? Ahora, esa copa, si tú lees por ejemplo en Mateo 20:22, cuando están peleándose quién va a estar allí junto a Jesús, los discípulos, Jesús les dice: hey, ¿no saben que yo tengo que beber una copa? ¿Acaso pueden tomar ustedes de esta copa? Y ellos dijeron: claro que sí. Y Jesús les dijo: bueno, van a beber más tarde, pero no de esta. Sí la van a beber, pero más tarde. ¿Y a qué se refería? A sufrimiento. Era una copa que no era de vino, no era una copa para la fiesta, era una copa de humillación, de sufrimiento, de ira. Iba a Jesús padecer el pago por nuestros pecados, iba a llevar en sí mismo la ira de Dios. Y honestamente desconozco los alcances que esto tenga. Es decir, no sé qué implicó a detalle en la vida de Jesús, pero sé que era algo grueso, era algo terrible. Jesús dijo: hey, Pedro, voy a negarme a cumplir el propósito del Padre. Jesús sabía que esta era su misión. Jesús sabía que para eso había venido al mundo. Y Jesús de ninguna manera iba a deshonrar al Padre. Por eso Jesús, capítulos atrás, menciona: el Padre por eso me ama, porque siempre hago lo que me pide. Siempre hago lo que Él me pide. Y Jesús dijo: por eso nunca me ha dejado solo. Siempre está conmigo. Y eso es algo que Jesús sabía. Jesús conocía que esa era la misión por la cual Él había sido enviado. Y Jesús sabía y estaba determinado a llevarlo adelante. Ahora, cuando piensas en este panorama, puedes ver esa diferencia. Puedes ver que Jesús no fue una víctima de los hombres. Puedes ver que Jesús estaba en control de todas las cosas, que Él
de manera intencional se adelantó, preguntó, que él de manera intencional apuró y le dijo a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Fue a un lugar, no a la ciudad donde se iba a armar un escándalo, se fue al huerto donde estaba solo, donde lo podían tomar prisionero. Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y Jesús en todo momento, como lo muestra Juan, mostró su majestad, porque Jesús es Dios, y a Dios no lo puedes tomar por sorpresa. A Dios no se le escapa ningún detalle. A Dios no le sorprenden ni siquiera nuestras fallas. ¿Cómo José Machado falló? No, eso nunca lo hubiera pensado, ¿no? Después de morir por él. No. Con todo y que sabe mi vida completa, con todo y que conoce tus decisiones y tus fallas, Dios te amó y te sigue amando de la misma manera. Y lo probó cuando envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Jesús es majestuoso, nosotros no. Nosotros fallamos, nosotros traicionamos, nosotros nos rebelamos contra Dios. Pero gracias a Dios, porque Jesús estuvo dispuesto y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que, siendo Él tratado como pecador, nosotros fuéramos tratados como justos. Para que la justicia de Dios ahora estuviera en nosotros, y para que ahora nosotros, siendo por naturaleza pecadores, podamos tener acceso a Dios como nuestro Padre. Ese es Jesús. Y mi deseo, mi anhelo y el deseo de Juan cuando escribió esto es que puedas ver su majestad, es que puedas ver su gloria, y que puedas reconocer que Él es Dios, que Él es quien dijo ser, y que puedas creer, como dijo Juan en el capítulo 20, en el verso 31, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso escribió Juan este texto, para que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Qué te parece si oramos? Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque creemos, como tú mismo dices, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Señor, y creemos que penetra hasta partir el alma, Señor, y separar las coyunturas y los tuétanos, y exponer nuestro corazón, las intenciones, los deseos delante de ti. Señor, queremos pedirte para que en esta hora podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es aquel que tú enviaste para que muriera por nuestros pecados. Es el escogido, el ungido, el Mesías. Señor, y oramos para que cada uno de los que estemos aquí no solamente creamos, sino que podamos tener vida eterna. No queremos creer como Judas, Señor. Judas estuvo cerca, Judas pasó tiempo con Jesús, Judas disfrutó los beneficios de estar con Jesús, comió del pan multiplicado, de los peces, lo vio caminar sobre las aguas, fue salvado de la tempestad, pero su corazón estaba lejos. Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que verdaderamente podamos creer que tú eres el Hijo de Dios. Señor, te pedimos también para que nos ayudes a reconocer nuestro problema. Al igual que estos soldados romanos y que los guardias del templo y que el mismo Judas, Señor, nosotros somos pecadores y no podemos estar en pie delante de ti. Señor, sabemos que tú eres santo y nosotros no. Te pedimos, Señor, para que por medio de Cristo seamos santificados, que podamos acercarnos a ti, atráenos a ti, Señor. Y te damos gracias porque podemos ver cómo tú diste tu vida por nosotros. Esa transacción
donde tú pagaste nuestra deuda con el Padre, muriendo en la cruz por nosotros. Señor, muchas gracias por ello. Y gracias porque sabemos que aún después de conocerte, tú sigues intercediendo por nosotros. Porque al igual que Pedro, seguimos fallando, Señor. Gracias porque estás allí al pendiente. Gracias porque tú sabes que no somos perfectos, pero tú sí eres perfecto, Señor. Gracias porque tú sabes que no somos buenos, pero tú sí eres bueno, Señor, y nos mantenemos no por nosotros, sino por ti. Tú permaneces fiel, Señor. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.